Francisco, la gran revelación cuando se supo que había sido mediador en el tema cubano entre La Habana y Washington. Tenemos invitada a Stephanie Londoño, que es profesora de religiones de la Universidad Internacional de la Florida. Muchas gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Tengo a Daniel Rivera, experto en Medio Oriente, el doctor Daniel Rivera, profesor también de lenguas árabes. Tenemos mucho de qué hablar hoy con el tema de... Hay imágenes tremendas que te voy a enseñar de lo que pasó con ISIS. Y tenemos a Alberto Müller, expreso político, periodista, escritor. Su última obra sobre una biografía del Che Guevara, que está dando mucho de qué hablar. Gracias por estar en el programa. Un placer. Stephanie, mi primera pregunta es si tú, como profesora de estudios religiosos, ¿es el papel del Papa inmiscuirse en política como lo está haciendo Francisco? Ahora también nos acabamos de enterar de que está hablando de ser intermediario en el caso de China también. Es que históricamente hablando, el rol de la Iglesia ha sido precisamente el intervenir como mediador, como puente y para establecer diálogo, para solucionar problemas. Eso es la historia, en realidad, historialmente ese es el rol de la Iglesia. Eso para nada es algo, digamos, nuevo, algo que ha implementado el Papa Francisco. Sí vemos que el Papa Francisco es diferente, porque nos ha dado sorpresas, ¿no? En realidad no podemos predecir qué va a ser la próxima semana, y por eso es muy refrescante, ¿no? Lo importante aquí es establecer que eso de que, por ejemplo, lo que salió en el Wall Street Journal, una periodista precisamente sale diciendo, bueno, esto es una estrategia como un caballo de Troya. El caballo de Troya, ¿no? O de pronto es porque está en realidad de acuerdo, en realidad con el régimen. Y yo creo que esa pregunta no es en realidad la correcta para hacerse, porque en este punto en realidad su reputación política no es lo que importa. Hacer ver bien a Raúl Castro en este momento, hacerlo ver mal. A últimas, lo que le interesa al Papa es llegar al grano, que es al pueblo cubano, y poder colaborar de una manera inmediata e importante. El artículo que te refiere, que es el de María Anastasia O'Grady, se titula ¿Qué hay detrás del encuentro entre el Papa Francisco y Raúl Castro? Te paso la pregunta de la periodista de Wall Street Journal a ti. Bueno, yo me leí con interés el artículo, discrepo casi un 80%. Ella es una periodista muy buena, muy profesional, muy conservadora, y por lo tanto, no sé por qué, pero hay como una tendencia de los conservadores a mirar al Papa Francisco con cierta preocupación. Creo que es una tendencia que con el tiempo se va a eliminar, porque como estaba hablando Stephanie Londoño, pues estamos frente a un profesional, estamos frente a un hombre de Dios, estamos frente a un hombre que conoce la diplomacia, y además un hombre que viene a la Iglesia a tratar de resolver problemas muy graves que estaba padeciendo la Iglesia Católica, como es la corrupción de la Banca Vaticana, el abuso de la pedofilia, situaciones que se alejaban de lo que es el mensaje de Cristo. Creo que este Papa es providencial, creo que es un hombre santo, creo que llega en su momento oportuno, y su participación con Raúl Castro y Obama, yo me la explico con mucha claridad. La Iglesia Católica cubana ha estado durante más de medio siglo en contra del aislamiento a Cuba. Me refiero a todas las políticas de embargo, de aislar al país. O sea, la Iglesia Católica pues se ha opuesto a eso, y por supuesto a mí me parece estupendo que se haya opuesto, y pienso que se une a esta política y ayuda al presidente Obama, porque esa es la dirección del presidente Obama, romper el aislamiento. Ahora, de 50 el tema de años. Cuba, el tema de China, el tema de Palestina acaba de... Efectivamente, también. ¿Cómo fueron sus declaraciones específicamente? Que dijo que era un ángel de la paz, ¿no? Refiriéndose al presidente... Mahmoud Abbas, el presidente palestino. Y están beatificando también... A dos monjas árabes que creo que vivían en Belén, si no me equivoco. En el contexto mundial, casi que esto tiene más peso, más importancia que todo lo de Cuba. Sí, el reconocimiento de lo de además, China. Sí, porque ya no solo ha sido la visita a Mahmoud Abbas, sino que el Estado Vaticano ha reconocido a Palestina como un Estado. Así que se suma a otros países, que ya es una tendencia internacional, intentar reconocer, hacer ver a Israel que la solución está en la creación de dos Estados, y ha tenido una repercusión fundamental lo que ha hecho el Papa, porque ha sumado, ¿no?, otra vez... Y en el mundo árabe, Sí. ¿He visto esto con sospecha de que se trate de un caballo de Troya? O
o el pueblo, no me estoy refiriendo a los políticos, reciben... No, muy bien. Sí. Esto sienta muy bien en el mundo árabe, menos, por supuesto, en las mentalidades más retrógradas y radicales, entre ellas, por supuesto, el Estado Islámico o organizaciones de este tipo que siempre van a ver al Papa como un caballo de Troya en Oriente Medio, eso no cabe duda. Pero eso es una minoría. Para mí no cabe duda que es una minoría en general. Además, hay muchos cristianos en Líbano, muchos cristianos en Israel y en Palestina, muchos cristianos en Egipto. Y ha habido una convivencia con el cristianismo desde hace siglos. ¿Por qué no iban a sentar bien estas palabras? ¿No? Bueno, llegan en muy buen momento. Desde antes que existiera Mahoma. Sí. O sea, los cristianos estaban allí también, ¿no? De alguna manera. Ahora, a mí lo que me preocupa, Stephanie, o me llama la atención, desde mi ignorancia absoluta en el tema, es que cuando a la Iglesia le piden que condene tácitamente al régimen castrista, te dicen que nuestro reino no es de este mundo. Pero, sin embargo, cuando intervienen directamente en política, pues a ti te parece que ese sí es el papel, o a ti, a todos, ¿no? Estoy seguro que también a Alberto. ¿Cuál de las dos posiciones es la verdad? Cada papa trae básicamente una agenda, ¿no? Y respetan una historia. Yo creo que este papa viene siendo diferente porque no le está siendo fiel, digamos, a precedentes por otros papas. Vimos, por ejemplo, la historia de lo que pasó con Benedicto XVI en su visita. Hubo mucha disidencia, Juan Pablo II también. Pero específicamente con Benedicto hubo cierta disidencia porque no quiso hablar con las damas de blanco y precisamente porque no reconoció... Ninguno hablaba con ninguno. No, ¿Juan Pablo tampoco? Tampoco, pero precisamente este que fue más reciente. Es una exigencia del régimen, por totalmente. cierto. No, sí, y en este caso es muy interesante ver qué va a pasar con Francisco. ¿Qué va a pasar acá? Porque los derechos humanos, eso es lo que más prima y lo que hemos visto, lo más sólido en realidad que hemos visto en las acciones de Francisco es precisamente que habla y actúa, no tiene pelos en la lengua y va al grano. En este caso me parece que al recibir a Raúl Castro, él está abriendo una puerta muy grande y él está de verdad tratando de hacer, como dice muy bien Alberto, una entrada por la puerta grande para hacer un cambio importante aquí. Por eso a mí me pareció, regresando al artículo, que también me parece un poco irresponsable, en donde está rescatando, digamos, tratando de hacer un paralelo entre cómo puede el Papa simpatizar de pronto con el régimen, porque él creció en una Argentina socialista, una Argentina antiamericanista, y que de pronto esto puede mostrar de que el Papa esté de acuerdo o no esté en contra del régimen. Eso es bastante irresponsable decirlo del todo, porque en realidad no está solamente alienando al Papa. Pero cuando uno vive en estos países, yo he vivido en América Latina, la verdad es que tiene lógica. El ambiente en todas las encuestas de Argentina siempre aparece como el más antinorteamericano de todos los países, el más alejado. O sea, el Papa crece en un ambiente. Pero hay que leer el Evangelio. Eso hay que decírselo no solamente a los profesionales periodistas, sino a todo el mundo que quiera llegar a hacer conclusiones fáciles. Si te lees en realidad la Biblia, te vas a dar cuenta que las primeras comunidades cristianas eran pobres, eran comunistas. En este caso, antes de que se les conociera como cristianos, se les conocía como los pobres. No tenían propiedad privada para nada, compartían todo. Y eso es lo que en realidad está haciendo el Papa. El Papa, ¿qué está haciendo? Está hablando por el pobre. Y por eso la preocupación que tiene esta periodista tan concreta al final sobre la teología de la liberación, regresando al Vaticano, no es legítima. Porque aquí lo único que se le preocupa es por el pobre. No estamos hablando no es revolucionario. No es una interpretación revolucionaria. Lo que tú estás diciendo es una interpretación. Hay otras interpretaciones, ¿no? Claro que sí son legítimas. Pero esta interpretación es muy clara. O sea, esa interpretación tú puedes... podemos darle muchas interpretaciones, pero que la necesidad... idea de que solo mi interpretación es la legítima... No, para nada. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, pero que está claro que el pobre viene estando en el ojo del Ella huracán admitió que estaba especulando en el artículo de todas maneras. Totalmente, ¿no? pero igual es bastante Ahora, una lanzada. cosa, ella dice algo. A mí yo siento un déjà vu, como si estuviera de nuevo cuando la visita de Juan Pablo II... ¿no? Que fue que en 1998 estamos hablando. Había unas expectativas de que iba a cambiar, que eso ya lo hemos dicho acá. Donde quiera que llegaba Juan Pablo II, en Polonia se acababa el comunismo. Pues ya vamos por el tercer Papa. ¿Qué tú esperas que pase con esta visita? Hay que decir algo. Cada etapa en la historia y cada hecho en la historia nunca se comporta igual que la anterior. Nunca. Sí, pero decían, se acababa el comunismo, Juan No, Pablo pero llegaba, sin embargo, uno de los después planteamientos Benedicto llegaba, de Juan Pablo II
es que Cuba se abre al mundo y el mundo se abre a Cuba. Bueno, algo está pasando en esa dirección. Oye, ¿ha pasado cuántos años? Bueno, no, pero algo ha pasado en esa dirección y eso podría ser profético, yo no lo sé. El artículo de Anastasia, por decirle un nombre muy bonito, que a mí me encanta el nombre de O'Grady, es un artículo muy deficiente, inclusive menciona una obra que es un clásico de la literatura americana, que es Ariel de Rodó, que es una obra bellísima, que Martí además adoraba esa obra. Entonces ella la pone como un argumento contra el Papa, porque esa es una obra nacionalista y antiimperialista. Entonces, bueno, la pobrecita, yo si lo hubiese recomendado, yo podría haberla ayudado un poco, y posiblemente tú más que yo. El artículo yo lo consideré deficiente, para no decir otra cosa, ¿no? Con el mayor respeto. Pero una cosa que yo vamos a hablar de los hechos porque ella no está aquí para defenderse. Empezamos a hablar ahora de articulistas que no están presentes. No, pero como es una cosa pública, te das cuenta. Ahora, Juan Pablo II, lo que tú decías de Palestina, es una de las piezas y de las decisiones más brillantes del Papa Francisco, que no es del Papa Francisco. Juan Pablo II, en el año 94, estableció relaciones diplomáticas con Palestina. Las relaciones diplomáticas, lo que viene con Francisco es el reconocimiento del Estado, porque él es de la tesis, que es la tesis vaticana de los dos Estados. Pero Juan Pablo II, desde la época del 94, había relaciones diplomáticas con Palestina. Y eso es muy interesante. Muy interesante. Y yo creo que también, que quizás que decías tú que había algo que no entendías muy bien por qué en el artículo había esa negatividad. Yo creo porque, y hablando lo que ella habla de los pobres, es que tengo la sensación que publicaciones como The Wall Street Journal, lo que le molesta es, al capital en general, lo que le molesta es este discurso por los pobres. No tanto a lo mejor la cuestión política, que sí la hay, porque evidentemente hay un discurso populista en Latinoamérica, lo conocemos, y hay personas que han utilizado este discurso para fines políticos, y por eso Anastasia intenta hacer esa relación, pero yo me temo que es la cuestión del capital que, y hay un que el Papa... antilibre mercado también. Y o sea, no es solo populista, no es solo en el terreno político, ni en el terreno social, lo es en el terreno económico, van las cosas de la mano. Eso es cierto, ¿no? Eso es cierto. Además, la Iglesia tradicionalmente, si tú te lees una de las últimas encíclicas de Francisco, La alegría del Evangelio, esa es una obra... Bueno, que en el artículo, ella dice que yo no lo he leído, que es totalmente, es una crítica durísima al mercado. Porque lamentablemente yo creo que Anastasia... Bueno, pero ¿es o no es una crítica al mercado? La Iglesia no tiene una visión positiva del libre mercado. La Iglesia hace una crítica en esa encíclica de Francisco del consumismo, el peligro del consumismo, que es otra cosa. Porque la Iglesia es una de las instituciones que más defiende la propiedad privada. Ahora, el consumismo... En Cuba hay mucho consumismo. Consumismo pantalón, consumismo camisa, es un chiste popular. Sí, consumismo. La dirección del Papa acá vamos a una pequeña pausa y regresamos.